amigos de BPI TV, cuando son precisamente las 11:29 de la mañana, hacemos este contacto en vivo desde la ciudad de Caracas, específicamente en donde se está desarrollando una rueda de prensa por parte de la Confederación de Trabajadores de Venezuela debido a que van a denunciar diferentes irregularidades y así como diferentes violaciones a derechos humanos al personal que forma parte de ellos. Para hablar de ello tengo a Pedro Arturo Moreno, quien es su director de Recursos Humanos. Buenos días, venezolanos y venezolanas. Hoy la CTV, en conjunto con organizaciones gremiales, comunitarias, de asociaciones de jubilados y pensionados, y en general tratando de representar lo que es un sentir social, queremos denunciar una violación continuada de derechos humanos contra los trabajadores y contra la dirigencia sindical. Todos estos hechos nosotros podemos caracterizarlos como una nueva racia contra el sindicalismo democrático y autónomo. Es decir, estamos en primer lugar señalando cómo se está ensañando la supuesta justicia venezolana contra el secretario general del sindicato de Ferrominera, Rubén González, quien cumple 15 meses de detención luego de que le fuera dictada la sentencia de 5 años y 9 meses de un tribunal militar. Es decir, un luchador gremial y sindical juzgado por un tribunal militar. Pero además de eso, en los últimos 2 meses, el compañero viene adoleciendo de una serie de deficiencias físicas que requieren una atención especializada. Incluso se han hecho oídos sordos frente a los ruegos de su familia y de sus amigos para que se le pudiera permitir que estuviese cumpliendo esta injusta condena en su casa. Desde acá, desde la CTV, nosotros reclamamos que se permita, así como la Comisión de Encuesta de la OIT y el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas mencionaban a Rubén González como un caso de verdad emblemático de lo que es la violación del derecho a la lucha sindical, al derechos humanos. Es decir, en este sentido nosotros reclamamos que se le brinde la atención médica necesaria y que se le pueda, mientras se cumpla esta afrentosa condena, que se le permita estar junto con sus familiares. Junto con eso, hoy estamos también tratando de visibilizar ante todos los venezolanos el caso de Rodney Álvarez, un trabajador de Ferrominera que lleva 8 años detenido, acusado de un crimen que nadie puede, de verdad, ha mostrado una evidencia de su culpabilidad. Hoy, frente a 8 años de esa detención, el próximo lunes, en una nueva audiencia, después que han cambiado varias veces los secretarios y los jueces, nos exponemos a que Rodney sea sentenciado. La solidaridad hacia Rodney Álvarez no es solamente de los trabajadores venezolanos. Los compañeros trabajadores de Argentina el lunes van a hacer un acto de presencia frente a la Embajada de Venezuela para exigir que sea liberado este compañero. Pero también hay otro caso que es muy notable en la forma como fue despojado de su presencia en la asamblea que estaban realizando en la Plaza Bolívar de Cumaná, los compañeros secretario general y directivo del sindicato SUPLES, de empleados públicos del Estado Sucre, Ramón Gómez, junto con Carlos Ochoa y César Morales, fueron detenidos y el pasado 1 de febrero le fue dictada una sentencia privativa de libertad. Es decir, su único delito, exigir que la gobernación del Estado le cancelara 65,5 millones que deben por incumplimiento del contrato colectivo. Es decir, estos son presos del gobernador que hoy está mandando en esa tierra sucrense. Estos 3 casos son llamativos de los 3 compañeros porque además de que fueron apresados en un acto totalmente pacífico y público frente a la gobernación, hoy se le pretende endilgar acusaciones que nada tienen que ver con su procedencia y con su actuación sindical. Pero también llama la atención un caso de 2 compañeros. El pasado lunes 3 de febrero, los compañeros Jesús Guevara y Edgar Torres fueron detenidos por el DGCIN. Ellos son
trabajadores de la planta Casima, de la siderúrgica de la planta Casima, y fueron amedrentados e interrogados durante todo el día. Incluso se les señaló de que si seguían protestando le iban a aplicar lo mismo que le hicieron a Rubén González. ¿Cuál fue su delito? Colocar unos papeles donde exigían salarios dignos, donde decían que tenía que cumplirse el artículo 91 de la Constitución. Es decir, estamos frente a una circunstancia donde el levantamiento de los trabajadores exigiendo sus reivindicaciones está siendo reprimido y está siendo impedido de que pueda realizarse hasta las más mínimas luchas pacíficas y protestas. Pero junto a eso, nosotros tenemos que mencionar en estas últimas 2 semanas la detención de 3 compañeros de la refinería de Amuay. 3 compañeros que son acusados de terrorismo y sabotaje. Los compañeros Nelson Bustillo, Juan Medina y Freddy Reynosa, que se les acusa de acciones de terrorismo y sabotaje por la producción de un incendio que se debe fundamentalmente a la falta del mantenimiento preventivo regular que deben tener estas plantas industriales. Es decir, y pretenden, así como lo hicieron en otra ocasión con trabajadores de Corpoelec, que cuando había caos y fallas eléctricas buscaban los chivos expiatorios entre los trabajadores, los técnicos y los profesionales de Corpoelec. Así están haciendo con estos 3 compañeros. Y también llama mucho la atención la detención por parte de la Guardia Nacional de 2 compañeros en la refinería El Palito, los compañeros Freddy Sabariego y Gil Mujica, que fueron detenidos y permanecen encarcelados en el destacamento 25 de la Guardia Nacional de Puerto Cabello. ¿Cuál es la acusación? Estaban participando en una asamblea de trabajadores donde se estaba discutiendo las desmejoras que han venido progresivamente teniendo los trabajadores de la industria petrolera. Es decir, todas estas detenciones han ido acompañadas de una serie de enjuiciamientos que quedan ya centenares de compañeros que están sometidos al régimen de presentación. Entonces, en este sentido, nosotros a esto le unimos algo que para nosotros tiene mucha significación. Es decir, se está despojando a las organizaciones sindicales de sus sedes de trabajo, como sucedió con los compañeros de Fetrazulia, donde está el compañero Néstor Jansen a la cabeza, y a finales del año pasado se les quitó la sede donde funcionaban. Ya es una práctica reiterativa que durante los últimos 20 años nos ha producido la práctica negación de un sindicalismo autónomo. Y por último, quizás es importante señalar que el impedimento del ingreso de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para venir a constatar una serie de denuncias, no solamente de violación de los derechos laborales, sino derechos a la alimentación, a la educación, el derecho a la salud, es decir, derechos a las libertades públicas. En este sentido, nosotros creemos que el hecho de que ellos tuvieran que alojarse en la frontera con Colombia para recibir y constatar las denuncias y la comprobación de estos delitos, es decir, habla de verdad definitivamente que estamos frente a una administración que no respeta la legalidad, no respeta la Constitución, las leyes, incluso está violando, como vimos en el caso de los compañeros del Estado Sucre, las contrataciones colectivas. Es decir, en este sentido nosotros desde la CTB hacemos un llamado a una profunda unidad, más allá de las diferencias partidistas. Es decir, es la unidad de los trabajadores por las reivindicaciones que permitan condiciones de vida dignas, condiciones de trabajo que de verdad estén ajustadas a la normativa legal y constitucional. Es decir, frente a esto no podemos poner por delante el hecho de que nos diferencien cuestiones partidistas. Y por último, el pasado miércoles 5 de febrero vimos la aparición del compañero dirigente sindical de Suma del Estado Monagas, calcinado junto con su vehículo después de 5 días de desaparición. Nosotros pedimos el esclarecimiento de este asesinato. Es decir, este compañero que
en toda su vida siempre estuvo apegado a la exigencia del cumplimiento de los derechos de los trabajadores y en particular de los educadores del Estado Monagas, de verdad nosotros en primer lugar nos solidarizamos con sus familiares y sus compañeros de trabajo, pero exigimos un esclarecimiento pronto de este asesinato. Y por último, de verdad, nosotros creemos y seguimos lo que Ramón Gómez desde su encarcelamiento nos manda a luchar. De verdad, nosotros no podemos bajar la cabeza ante un gobierno y ante una administración que está negando hasta las cosas más básicas para la supervivencia de los trabajadores. Los trabajadores, los sindicalistas, en unión con los luchadores vecinales, comunitarios, que hoy nos acompañan con diferentes representaciones de organizaciones partidistas. Nosotros tenemos que formar un frente a esta agresión colectiva de la administración pública, tanto desde el punto de vista de su ejecutivo como los tribunales y sus aparatos policiales y militares que pretenden restringir y negar la acción y la lucha social en Venezuela. ¿Tiene estabilizados a cuántos dirigentes en lo que va de este poco año 2020 han sido amenazados, amedrentados, perseguidos? 10, 15, 20. Mira, pero si en las últimas 3 semanas, nada más los que estamos contabilizados, llegan ya a 2 decenas de compañeros que han sido, incluso con luchas muy puntuales, como la de los compañeros del Estado Sucre, es exigiendo que le paguen una deuda que está, un compromiso contractual, y que ellos tienen la cifra exacta. Es decir, los compañeros de la refinería del Palito y de Amuay también están exigiendo un problema de desmejora de las condiciones de trabajo. O sea, que se refieren tanto a suministros alimenticios, a transporte. Es decir, los compañeros de las empresas básicas prácticamente se les ha despojado de una serie de condiciones básicas para el ejercicio de sus labores. Es decir, estamos hablando de que en apenas 2 semanas, más de 2 decenas de compañeros directivos sindicales están siendo sometidos a judicialización. Referente a una situación de Ferrominera del Orinoco, que se ha circulado por las redes unos videos en donde se incita a los trabajadores a participar de ser milicianos y así mismo se les estaría dando armas. ¿Ustedes tienen información sobre esto? ¿Esto realmente se está dando en estas empresas fuera de la ciudad de Caracas? Mira, esto no es una cuestión, esto es una redición de algo que ya se había dicho unos años atrás. La obligatoriedad de crear milicias obreras, supuestamente para defender este proceso revolucionario, entre comillas. Es decir, ahora se les está obligando a que el uniforme de trabajo van a ser uniformes militares. Es decir, esto prácticamente pudiéramos entenderlo cuando nosotros sabemos que el supuesto principal dirigente de la central oficialista es un teniente de la milicia. Es decir, cosas que son totalmente antagónicas. El ejercicio de la función sindical necesariamente apegado a lo que es el convenio 87 y el convenio 98 de la OIT, así como lo que está reflejado tanto en la ley como en la Constitución, nos habla de libertad sindical. Y cuando un dirigente sindical es asignado a una milicia, se debe a una disciplina militar. Y los dirigentes sindicales nos debemos a nuestros afiliados, a los trabajadores. Y la única disciplina que tenemos es la disciplina de las leyes y de la Constitución. Continuamente ustedes están denunciando la condición de los trabajadores en el territorio nacional y hace unos días Nicolás Maduro dijo que el culpable de la situación no es Donald Trump, sino es la gestión que él está llevando. ¿Qué opinión tiene la CTV con respecto a eso? O sea, ¿quién es el verdadero responsable de los problemas que afectan a los trabajadores en Venezuela? Mira, en primer lugar, hablando de salario, nosotros vemos como el principal culpable de la situación tan dramática y trágica que vive el pueblo venezolano, los trabajadores en particular, y dentro de los trabajadores,
quienes más sufren son los trabajadores de la administración pública. Estamos asistiendo a la apertura de una economía totalmente anarquizada. Es decir, una dolarización salvaje que ha permitido que los principales beneficiarios de estas determinaciones de política económica sean los importadores, en detrimento de la producción nacional, en detrimento de la creación de puestos de trabajo productivo. Es decir, desde las organizaciones sindicales necesariamente nosotros vemos que estas determinaciones, desde el día 9 de diciembre, cuando Maduro dijo que se alegraba y le daba la bienvenida a la dolarización, pero recordemos que esa frase estuvo junto con otra frase, donde decía que él apostaba a que la economía se autorregulase. Es decir, estamos asistiendo a una circunstancia donde prácticamente los derechos y las conquistas laborales son echados a la borda. Muchos de los trabajadores de las empresas privadas están hoy recibiendo emolumentos que nunca van a aparecer en su salario, emolumentos incluso en divisas. Es decir, todas las conquistas sobre la seguridad social, sobre la necesidad de que el salario tenga una correspondencia con una capacidad de adquisición, eso se ha hecho letra muerta. Por lo tanto, el principal culpable de los problemas que hoy tenemos son las políticas totalmente desacertadas y negatorias de lo que es una cosa que es también importante para nosotros, que es que en Venezuela haya producción industrial, haya producción agrícola, haya investigación científica, que se recreen las universidades, que se abran nuevos centros de tecnología, que vuelvan lo que antes era la formación y la capacitación de la mano de obra a través del INSE, que se ha desaparecido sobre cosas que eran importantísimas para la reconstrucción de nuestro país, en las áreas tanto de ingeniería civil como de metalurgia. Es decir, está desapareciendo nuestra capacitación, no solamente por la diáspora, en el sentido de la gran cantidad de capital humano que hoy está yendo a los países vecinos, sino también por la práctica desaparición de la formación pedagógica, por la desaparición de la instrucción importante hacia áreas que son vitales para, por ejemplo, la industria de la construcción, la producción agroalimentaria, la industria metalúrgica y en general las industrias asociadas con la producción y extracción de minerales. Un minuto para una expresión que queremos. Diga, ¿lo vas a decir? Bueno, venga. Cambiarse, ¿no? A ver, bueno, déjate ahí solo. José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. No podemos dejar pasar la oportunidad de expresar en estos momentos, además de ratificar todo lo que el compañero Pedro Arturo acaba de informar y señalar, y las denuncias que llevaremos a la Organización Internacional de Trabajo y a los organismos de los derechos humanos internacionales, nuestra solidaridad y expresar nuestra solidaridad en primer lugar con todos los medios de comunicación, en vista de las persecuciones que se han venido suscitando en los últimos meses durante estos 20 años, pero que entendemos que en los últimos meses ha sido más radicalizada y una forma desesperada del gobierno de tratar de cortar los medios de comunicaciones en forma independiente y con eso que hemos denominado la noticia veraz, cierta, y que por otro lado nosotros como organización sindical, y así lo hemos dicho siempre, que los medios de comunicación y la libertad de los medios de expresión es una herramienta de lucha de las organizaciones sindicales de los trabajadores porque es la vía de hacer llegar a la gente las cosas que vienen sucediendo en los diferentes ámbitos del territorio nacional y sectorial. En tal sentido, y en esta oportunidad, nosotros en forma muy especial queremos expresar nuestra solidaridad con el medio de comunicaciones Punto de Corte por el bloqueo abrupto y en forma descarada y violatorio de su señal. Además de que, y esto viene a suceder después que el periodista Joan Álvarez
Después de unas denuncias que hizo sobre la cuestión de la CanTV, le sucede un sospechoso y raro accidente automovilístico, cuestión que nos llama mucho la atención. En tal sentido, entonces, como los sectores de los periodistas, los sectores de los trabajadores, los que están detrás de la cámara, son trabajadores también, nosotros nos sentimos obligados, solidarios en forma activa con todo este sector, y así lo denunciaremos y así lo haremos llegar a los organismos internacionales, porque eso se debe acabar. Al sol no lo van a tapar, al sol no lo van a tapar con un paraguas. El sol sale y la claridad todo el tiempo estará presente, porque nosotros durante 20 años nadie nos ha intimidado, y ahora mucho menos cuando resulta que estamos en una fase final, si se quiere, de la lucha y por la recuperación de la democracia y de un gobierno para todos los trabajadores y el bienestar de Venezuela, que yo creo que ya está bueno de que esta situación siga como está. ¡Viva la prensa libre y autónoma! Bien, escuchamos declaraciones por parte de la vocería de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, quienes el día de hoy denunciaban más de 2 docenas de violaciones de derechos humanos a trabajadores sindicales, y asimismo se ponían en apoyo a los trabajadores de la prensa y asimismo a los periodistas. Esta es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, y con ello reportó Andrea Espinosa Martínez. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua.